Día en esta hermosa mañana. Vamos a seguir aprendiendo en esta hermosa epístola de los Hechos de los Apóstoles. Y yo he titulado esta pequeña meditación Pedro y Juan ante el consejo. Eh, Vamos a leer la porción y dice, desde el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Vemos acá, hermanitas, cómo este mensaje venía lleno del poder de Dios, porque era un mensaje nuevo, o sea, no que era antiguo, era un mensaje nuevo, pero lo que sucedía es que todos los apóstoles, ellos dejaron todo por la causa del evangelio. Y creo que a nosotros ahora eso es lo que nos imposibilita y somos bien deficientes en la fe. Porque cuando Jesús llamó a Pedro, llamó a Juan, ellos dejaron todo, hermano. Dejaron todos sus quehaceres y siguieron a Jesús. Y ellos también y muchos, dice, de los que habían creído fue el número como de 5,000 personas. Qué predicaciones, y así vamos a irnos dando cuenta a través de este libro cómo cada predicación era numerosa, hermana. Por eso es que la iglesia crecía en número. Las personas veían aquel amor, aquella unidad, que querían ser parte de ese grupo. Nosotros somos ese mismo pueblo, hermano. Debemos de ser celosas y animarnos. Todos estos gobernantes, todas estas personas que estaban ahí, eh, luego dice el versículo, pueden leer el contexto, hermanas, de este versículo, que yo no lo voy a leer porque me va a tomar el tiempo y no voy a explicar los otros versículos. Solo les dije que qué bueno es cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios. La fe viene por el oír, al oír con fe. La palabra de Dios obra la fe y eso lleva a la obediencia. Eso lo dice Romanos en el capítulo 10 y el versículo 17. Así que la fe es por el oír y por el oír con fe la palabra de Dios. Eso fue lo que estos hombres hicieron. Oyeron atentamente el mensaje que los apóstoles anunciaban. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron enseguida, ¿verdad? Fueron más de 3,000 personas, como 3,000 personas, solo los varones, sin contar las mujeres. Eso dice la palabra, pero pueden leer el contexto de todo esto. Ahí les dije Romanos 10, versículo 17, y también de todo lo que, de este relato que eran los mismos enemigos del pueblo de Dios, ahí en Mateo, en el capítulo 27, el versículo 15 hasta el 21. Como les dije, yo no voy a dar lectura a los contextos porque pues me va a tomar el tiempo y solo son 10 minutos. Luego el versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los líderes. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Quiénes eran ellos? Eran los dirigentes de la ley, eran los ancianos, los que tenían, los mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro y Juan, ellos no se intimidaron que podían pasar el mismo proceso. Ellos habían decidido seguir a Jesús y a ellos les daba igual vivir o morir. Eso debe de estar en nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas en el capítulo 2 y el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego vamos a ver
Ellos, vemos que los apóstoles, ellos no se intimidaron, que estaban esos hombres que tenían toda la autoridad de la ley. Vamos a ver el versículo 6 y dice, el sumo sacerdote Ana, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, con todas esas personas de una autoridad superior fue que se reunieron los apóstoles, el apóstol Pedro y Juan, a ellos comparecieron. Eh, Pueden leer también ahí el contexto de esto en Lucas 23, desde el versículo 11 hasta el 23. Eh, Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Ellos eran los líderes religiosos, eran los ancianos y los escribas de la ley. Y el sumo, ya me equivoqué, hermana, estaba en el versículo 6. Y el sumo sacerdote Anas, Caifás y Juan Alejandro, todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Ellos eran los que tenían la ley, todos estos gobernantes. Allí en Juan, en el capítulo 19, el versículo 12 hasta el 15, ustedes pueden leer el contexto de todo lo que estos hombres ejercían. Luego el versículo 7 dice, ¿para qué los hicieron comparecer ante ellos? Poniéndoles en medio de ellos, comenzaron a interrogarles, hermano, a preguntarles que con qué autoridad, con qué potestad habían hecho todo esto, porque hemos venido viendo, ¿verdad? Que todo este relato viene por la sanidad que se había dado. Lo podemos leer ahí en el versículo 11 del capítulo 3, que era por la sanidad que había sido sanado el cojo. Y luego aquí Pedro contesta, mire, la pregunta que ellos estaban haciendo y le dice en el versículo 10, desde el versículo 11 lo voy a leer. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ellos le dijeron que de la manera que había sido sanado, ellos solo cumplían lo que su maestro les había enseñado. Y les dice en el versículo 10, sea notorio a vosotros, a todos los del pueblo de Israel, que este hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificáis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre en vuestra presencia. Había sido sanado el ciego, el paralítico, perdón. Y le continúa diciendo, nuestras hermanas nos van a explicar posteriormente. Y entonces la multitud dice que viendo el denuedo de Pedro, como él hablaba, y de Juan, conocían que eran hombres sin letra, porque ellos no tenían una preparación secular, como ahora vemos tantas personas que se preparan en la ciencia. No, eso no es malo. Lo que es bueno porque nos ayuda el conocimiento, ¿verdad? Pero ellos se maravillaban de ver cómo ellos hablaban. Ellos no tenían temor, pero ¿por qué, hermano? Ellos habían reconocido lo que dice ahí en Deuteronomio, en el capítulo 26 y el versículo 17 hasta el 18. Ese sí lo voy a leer, hermano. Dice así, Deuteronomio 26, 17.
ha declarado. No, hermana, perdonen, no es esto. Pero vemos que todo lo que estos varones les hizo fuerte es porque ellos tomaron en serio el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué tan dispuestas estamos ahora nosotros cuando se nos pide actuar de inmediato a hacer la obra de Dios? A veces hay enfermos, hay necesidades que cubrir, pero es lastimoso la deficiencia que todos estamos ocupados en nuestras cosas, en el materialismo. Lo pueden leer ahí en Hechos, en el capítulo 8 y el versículo 11 hasta el 14. ¿Qué pasó cuando a Felipe se le mandó que tenía que proceder inmediatamente? Felipe no dijo, tengo que ir a hacer esto, no. Felipe fue inmediatamente. ¿Y qué pasó? Allí el eunuco era una persona importante de esas de las que estamos hablando arriba, pero creo que eso fue lo que llevó a la iglesia a ser una iglesia numerosa, una iglesia fuerte, una iglesia que los apóstoles no necesitaban esforzarse por predicar tanto, porque ellos entregaron sus vidas de lleno. Así es que, hermanita, ánimo, que el materialismo no los debilite. Sigamos adelante. Gracias, hermana Silvita, por la oportunidad. Que el Señor me la bendiga a todas.